Muy bien, hermanos. El propósito principal de la iglesia es la gloria de Dios. Ese es el propósito principal de la iglesia. La iglesia debe luchar para que todas sus actividades apunten a ese propósito primordial. Si una iglesia tiene muchas actividades que no apuntan a la gloria de Dios, por muy buenas que parezcan al ojo humano, la iglesia se encuentra fuera del propósito de Dios. Cualquier cosa que hagamos tiene que ir siempre enfocado en ese único propósito, dejar bien en alto el nombre del Señor Jesucristo. Pero es imposible hacerlo si el Espíritu Santo no hace su labor santificadora en la iglesia. Este es un mensaje que he enseñado en otras oportunidades, pero así como Pedro repetía una y otra vez las mismas cosas, porque tenemos la mala costumbre de olvidar aquello que no leemos con regularidad, Pedro entonces le decía a la iglesia de su época: no me cansaré de enseñarles todo el tiempo las mismas cosas. Es necesario que se nos recuerde una y otra vez esos principios de vida que nos ayudan a entender por qué es posible ser obedientes a Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en los primeros 3 capítulos, les enseña a los hermanos de la iglesia en Éfeso la doctrina bíblica. Les habla acerca del plan de salvación, cómo Dios lo llevó a cabo en el pasado eterno, luego cómo se llevó a cabo a través de la redención en el presente, a través de Cristo, y cómo la concluirá en el futuro. Y así, a lo largo de esos primeros 3 capítulos, enseña sobre la importancia del Evangelio y el contenido de este, y de cómo el Evangelio se reveló a los apóstoles para que lo enseñaran a todas las naciones. Cuando llegamos a la segunda parte de su epístola, Pablo entra entonces a una parte práctica. Eso nos enseña algo importante, que la doctrina no es suficiente si no la llevamos a la vida diaria. No basta con tener mucho conocimiento bíblico si ese conocimiento no transforma nuestro corazón. Tenemos que vivir como la Biblia enseña. En el capítulo 4, cuando Pablo inicia las palabras acerca de lo práctico que es la doctrina en nuestras vidas, él dice que tenemos que ser dignos de la vocación con la que nosotros hemos sido llamados. Les dice Pablo a los hermanos en la iglesia en Éfeso. Y quiero leer esos primeros versículos, por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 4. Pablo les dice a ellos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso que la importancia de la doctrina es perfeccionar a los santos. Es que cada vez tengamos un mayor conocimiento de Dios para que podamos hacer las cosas como Dios ha mandado. En el capítulo número 5, haciendo énfasis sobre estas palabras de que tenemos que ser perfeccionados por la enseñanza que vamos a recibir de Él por su doctrina, dice en el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Dice,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Entonces el apóstol Pablo en este versículo dice que el creyente tiene que imitar a Dios y no imitar al mundo, y por eso hace un contraste bien marcado en este capítulo número 5, poniéndonos el ejemplo de lo que es imitar a Dios y el ejemplo de lo que es imitar al mundo. Más adelante, en el versículo número 15, dice, en ese mismo capítulo, dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Recordemos que ese término sabio nos dice que debemos no solo conocer la verdad acerca de Dios, sino que debemos aplicar la verdad acerca de Dios. La persona sabia es aquella que sabe cómo, de qué manera y cuándo aplicar los principios bíblicos aprendidos. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La verdad es que cada segundo que pasa nunca lo volvemos a recuperar. Cada hora, cada día que vivimos nunca lo volvemos a recuperar. Cada instante no vuelve a repetirse nunca. Y es por eso que cada momento de nuestras vidas tienen que ser vividos para la gloria de Dios, porque ese es su propósito para nosotros. Debemos entender la razón por la cual Dios nos ha rescatado del pecado. La principal razón por la cual nosotros fuimos redimidos es para que seamos adoradores auténticos del Señor. ¿Me oye? Esa es la principal razón. El propósito de la redención es adoración, ninguna otra cosa. Por lo tanto, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, tiene que ir en función de adorar el nombre de Dios. La adoración es mucho más que venir al templo y levantar nuestras manos y cantarle al Señor. La adoración es también un estilo de vida. Adorar significa vivir postrados ante la cruz de Cristo, humillados ante Él, que su palabra nos gobierne en todo lo que somos. Tiene que ver con la negación de nosotros mismos. Hasta este versículo, incluso el número 17, cuando Pablo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Pablo les está diciendo a los creyentes allá en Éfeso y a nosotros hoy que tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Me oye? Tenemos que entender la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a vivir la voluntad de Dios si no la entiendes? ¿Cómo vas a vivirla si no la conoces? Pablo dice que no debemos ser insensatos. El insensato es aquel que considera a su propia opinión que él vive conforme a la voluntad de Dios, pero no procura entender cada día la voluntad de Dios. Nunca tenemos un concepto completo de lo que es la voluntad de Dios, ni un conocimiento completo de su voluntad. En esta vida estaremos todos los días aprendiendo cada vez más de lo que significa la voluntad de Dios y cómo vivir en ella. Pero tenemos que ser diligentes en ese menester. Debemos procurar entender su voluntad y vivirla, pero no a nuestros propios ojos, sino según la Biblia enseña. Para eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ahora, fíjese, todo lo que Pablo ha dicho hasta este versículo 17 del capítulo 5, desde el capítulo 1, versículo 1, todas esas verdades doctrinales y ahora la exhortación que le da a la iglesia de vivir según los principios que ya les enseñó, serían imposibles si Pablo no enseña el versículo número 18. El versículo número 18 es la clave para que todo lo que Pablo ha dicho sea posible en la vida del creyente. El versículo 18 es lo que nos permite a nosotros no solo conocer la voluntad de Dios, sino vivir la voluntad de Dios. Por lo tanto, el creyente que no vive en la voluntad de Dios no tiene excusas. Podemos obedecer a Dios, podemos vivir en su voluntad. Podemos ser imitadores de Dios, no en el nivel de perfección que Él está, pero imitar su amor,
imitar su santidad. Podemos hacerlo gracias a la enorme verdad que Pablo nos da a conocer en el versículo 18. Él le dice a la iglesia que no cometa el error de la religión pagana, que procuraba embriagarse para entonces entrar en un nivel superior de éxtasis y poder sentirse más cercanos a esas deidades que ellos adoraban. Por esa razón, en el versículo 18, Pablo les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pablo les está enseñando que embriagarse o drogarse, que era lo que hacían los paganos en aquella época, no tenía significado alguno. Ahora él pasa a decirles lo que debían hacer. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No solo les está mostrando la razón, les está mostrando el camino para conocer, entender y hacer la voluntad de Dios, sino que al mismo tiempo les está dando un mandamiento. Les está diciendo que tienen que ser llenos del Espíritu. Esto es un mandamiento apostólico y por ende es un mandamiento del Señor Jesucristo mismo a su iglesia. Escuche, la llenura del Espíritu es uno de los conceptos que más confusión ha causado en la iglesia del Señor. Y yo se los he explicado a ustedes de diferentes formas. Muchas personas confunden llenura con hablar en lenguas. No tiene absolutamente nada que ver con hablar en lenguas. Algunas personas han confundido la llenura con saltos desordenados y caer para atrás. Hermanos, si a ustedes le enseñaron ese tipo de cosas, le mintieron. Si usted pone la radio en su casa y eso fue lo que usted escuchó, le engañaron. La llenura del Espíritu no tiene que ver con hablar en lengua y no tiene que ver con entrar en éxtasis y en bailes desordenados. Cuando Pablo habla de la llenura del Espíritu, está hablando del control que el Espíritu Santo ejerce sobre el creyente. ¿Me oye? No existen personas que sean más llenas que otras, porque aquí la llenura no tiene que ver con ser lleno hasta la mitad o ser lleno por completo. Ninguna persona puede decir, bueno, yo no soy lleno completamente, pero soy lleno a la mitad. Soy un 30% lleno y conozco un hermano que es un 25% lleno. Eso no es posible. Una persona o es lleno o sencillamente está vacío. Porque la llenura entonces tiene que ver con el señorío de Cristo sobre un creyente. Tiene que ver con la autoridad de Dios sobre un creyente. Ahora escúcheme, es completamente imposible que usted pueda vivir para la gloria de Cristo si usted no es lleno del Espíritu. Amados, si usted desea ser lleno del Espíritu, usted debe desear entonces de todo corazón ser lleno de la palabra de Dios. Porque tampoco podemos separar la llenura del Espíritu de la llenura de la palabra de Dios. Sería una insensatez pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu, pero al mismo tiempo ignoramos el conocimiento de su palabra y no somos diligentes en estudiar la Biblia, en conocerla y en llevarla a la práctica. ¿Me oye? Ahora bien, no soy yo el que me lleno, no es una actividad que realizo yo, es una actividad que realiza solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el agente activo en llenar a los hijos de Dios. Solo Él, pero yo debo menguar. ¿Y cómo menguo? Cuando hago a un lado mi propia voluntad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero necesito que mi mente sea llena de la palabra de Dios. Necesito conocer y entender los principios de Dios que son enseñados en la Biblia. Y debo vivir conforme a esos principios. No podemos hablar de la llenura del Espíritu ignorando la llenura de la palabra de Dios. A los colosenses, en el capítulo 3, en casi todo el capítulo 3, la enseñanza de Pablo a los hermanos en Colosas precisamente es enseñarles a ellos que sus mentes tienen que estar saturadas de la palabra suficiente de Cristo. El mensaje central de la epístola a los Colosenses es la suficiencia de Cristo. Cristo es completamente suficiente para el creyente. Fuera de Cristo no necesitamos absolutamente nada más. Así, la palabra de Cristo es suficiente y nuestra mente tiene que estar saturada de esa verdad. Una iglesia que no funciona por la llenura del Espíritu, entonces es una iglesia que no vive en la palabra de Dios y es una iglesia que no puede dar la gloria a Dios. Ahora fíjese,
o somos nosotros guiados por el Espíritu o somos guiados por la carne. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y observemos lo que Pablo nos está diciendo aquí, porque aquí en este capítulo 5 de Gálatas, Pablo hace un contraste de andar en la carne y de los resultados de ser lleno del Espíritu. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo está hablando de la llenura del Espíritu. Cuando Pablo dice, andad en el Espíritu, lo está diciendo de manera imperativa y también lo está diciendo en un presente continuo. Él está diciendo que seamos llenos del Espíritu, pero debemos seguir siendo llenos del Espíritu todo el tiempo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y coloca el contraste en lugar de andar en los deseos de la carne. Fíjese el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Escuche, no hay una posición neutral. Ningún cristiano puede decir, bueno, yo no soy lleno del Espíritu, pero tampoco vivo en la carne. Porque no existe una posición cero. No está en la Biblia. O usted está siendo dominado por la carne, o usted está caminando en el Espíritu. ¿Me oye? Si hubiese una posición neutral, Pablo la habría nombrado aquí en Gálatas capítulo 5. Él habría dicho los que andan en el Espíritu, los que andan en la carne y los que no andan en ninguna de las dos. Pero eso no aparece aquí, no está. Hay dos posiciones. Mi pregunta para usted es, ¿en cuál anda usted? ¿En cuál de las dos? Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol. Ahora, solamente pensemos en las personas que viven en este tipo de cosas. La idolatría se puede aplicar a casi cualquier cosa. La idolatría no solo es adorar imágenes, muchas veces adoramos personas más que a Dios, o adoramos el trabajo más que a Dios, o adoramos una casa más que a Dios. Eso también es idolatría. Cualquier cosa que nosotros pongamos en el lugar de Dios o por encima de Dios es idolatría. Y muchos cristianos cometen ese pecado. Muchos cristianos adoran más el dinero que a Dios y por esa razón les cuesta tanto diezmar. De hecho, la mayoría, casi el 99% de los cristianos que enseñan en contra del diezmo, no lo hacen porque quieren dar más, sino porque no quieren dar nada. Y eso es una condición completamente carnal. ¿Me oye? Porque el Nuevo Testamento ciertamente no obliga a la iglesia a diezmar, pero enseña que los cristianos daban más del 10%. Era un insulto que se enseñara en la iglesia cristiana del primer siglo a los cristianos a dar un 10%, porque era considerado una miseria. Cuando la Biblia dice que la ofrenda era proporcional, era casi igual a los ingresos que las personas tenían. Ellos se esforzaban por dar siempre con abundancia. Las personas que hoy defienden la supuesta tesis de que el diezmo no es bíblico, se fundamentan en eso para no tener que dar nada en la iglesia. El diezmo ni siquiera es bíblico en el Antiguo Testamento, si a eso vamos. La nación de Israel no diezmaba, ellos no daban el 10%. La nación de Israel daba en ofrendas, según la ley civil, ellos daban el 23.3%, no el 10%. Así que daban más del doble, eso hacía la nación de Israel. Y la ofrenda del Nuevo Testamento superó en gran manera esa manera en la que Israel lo hacía. Esto sin contar el montón de ofrenda que ellos daban fuera del 23.3%. ¿Me oye? Siempre que la nación de Israel era dirigida por el Espíritu, sobreabundaban las ofrendas en la casa de Dios. Cuando caían en la carne, dejaban de ofrendar y todo el servicio religioso se volvía solo externo, una hipocresía. Entonces la idolatría se aplica a cualquier otra cosa y no solamente a imágenes. Hechicerías. Parecerá esto absurdo mencionarlo aquí, pero ¿sabe algo? Hay cristianos que cuando ven que sus oraciones no han sido respondidas, muchos de ellos han salido corriendo a los brujos.
para que entonces los brujos les puedan conseguir lo que ellos quieren. Muchos que se llamaron cristianos o que se llaman cristianos han hecho ese tipo de cosas. Y hay otras que son más prácticas que suceden dentro de la iglesia de Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Me oye? Esa persona que usted ve que todo el tiempo está criticando al hermano, hablando mal del otro, esa persona que nunca encaja en una iglesia, sino que brinca de una iglesia para otra y no encaja, el pastor es el que nos sirve, los líderes son los que nos sirven, aquellos hermanos son los que nos sirven, todo el tiempo están hablando del uno del otro, buscándole los errores a cualquiera para estarlo criticando, esos son señalados aquí. Andan en la carne, no andan en el Espíritu. Son guiados por Satanás, no por el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia no puede tener unidad así. Una iglesia no puede glorificar a Dios así. Ahora, más adelante, en el versículo 22, el apóstol Pablo ahora habla del fruto del Espíritu. El resultado de ser lleno del Espíritu. El primero de ellos es el amor. Un cristiano que es lleno del Espíritu ama no solo a Dios, sino al prójimo. Y no con un amor mundano, el eros o el amor fileo o cualquier otro tipo de amor. No, es el amor ágape, es el amor de Dios. Como dice Pablo en Romanos 5:5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Por eso es que un creyente puede amar con una medida del amor de Dios, porque Dios le ha dado ese amor, le ha dado la capacidad de amar como Él ama. Ahora fíjese, no solo es amor, sino dice que también es gozo. Un creyente que es lleno del Espíritu tiene gozo en su vida, no es una persona que vive con amargura, no es una persona que vive todo el tiempo con molestias e incomodidades, es una persona que tiene gozo, porque el gozo es una cualidad del fruto del Espíritu que habita en esa persona. Ahora escúcheme, todo cristiano es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios está en usted, pero usted podría no ser lleno, porque la llenura tiene que ver con que ese espíritu que mora en usted, en el caso de que sea cristiano, ese espíritu que mora en usted controle su vida. Si usted mengua para que el Espíritu Santo controle su vida, es decir, usted vive conforme a los principios de la palabra de Dios, usted se esfuerza por vivir conforme a los principios de la palabra de Dios, el Espíritu Santo entonces está controlándole. Y si eso es una realidad, usted va a producir el amor de Dios, no el odio que produce disensión, pleitos, enemistades. No, es el amor de Dios, es el amor que perdona, pero no es un amor tonto, no es un amor que perdona en el sentido de que me robaste, te vuelvo a dar confianza para que me vuelvas a robar. Tiene que ver con el amor que perdona en el sentido que no guarda resentimientos en el corazón. ¿Me oye? Es el amor que no pone barreras para que otras personas que se arrepientan puedan acercarse nuevamente. Ese es el amor del que se está hablando aquí. El gozo, el cual ya le expliqué. La paz no es una paz que es el resultado de las circunstancias. Es una paz real. Es una paz auténtica, verdadera. Es el resultado de confiar en Dios, de saber que Dios controla la historia, de saber que Dios cumple siempre su propósito, de saber que Dios no tiene un plan B, porque su plan A siempre se lleva a cabo, de saber que ese Dios es mi Padre y me ama, que estuvo dispuesto a morir por mí en la cruz del Calvario, pero que ahora su Espíritu Santo está haciendo su obra perfecta cada día en mi vida. Ahora bien, un cristiano podría detener la obra del Espíritu Santo en su vida, ¿sabe eso? La obra santificadora, un cristiano podría detenerla. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, no apagues el Espíritu. Apagar el Espíritu es detenerlo, es impedir al Espíritu Santo para que haga su obra en nuestra vida. ¿Cómo la hace? Con el versículo que cité de Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Me oye? Ahora, ¿quién está perfeccionándonos? ¿Quién está mejorándonos cada día? El Espíritu Santo de Dios. Pero cuando por arrogancia, por orgullo, por egoísmo, detenemos al Espíritu, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya lo que Dios desea hacer en nuestra vida se paraliza y comenzamos a darle lugar más bien a las manifestaciones de la carne. Entonces, el fruto del Espíritu, una de las cualidades del Espíritu es amor, gozo, es paz, paciencia. Podemos tener aguante en medio de las circunstancias difíciles y saber esperar en Dios. Benignidad, bondad,
que se expresan como aquello bueno que fluye de nosotros para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. La persona benigna es aquella persona que no tiene nunca inclinaciones a hacerle el mal a otras personas, sino que procura más bien es el bien. La persona bondadosa es aquella persona que tiende siempre a enfocarse en los demás. El egoísta es la persona que se enfoca en sus propias necesidades. Es la persona que vive orientada hacia sí misma y no se orienta a otras personas. Cristo se orientó hacia nosotros y por eso murió en la cruz. El creyente debe vivir orientado hacia las necesidades de las demás personas y procurar bendecirles. La fe, que es la confianza en el Señor, que nos permite mantenernos de pie en las adversidades de la vida. Eso y más, dice el apóstol Pablo, mansedumbre y el dominio propio, que nos permite controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestras emociones. Si el Espíritu Santo está en control, tenemos poder para controlarnos a nosotros mismos. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Ahora, este pasaje es perfectamente paralelo a Efesios capítulo 5, versículo 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dice Pablo. Fíjese. Resultados prácticos de una vida llena del Espíritu. Ese es el título del mensaje. Cuando usted es lleno del Espíritu, en su vida van a ocurrir 3 cosas importantes. 3 cosas importantes. Y están enmarcadas en los versículos 19 al 21. Y lo vamos a leer. Efesios capítulo 5, versículo 19 hasta el 21 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Estas 3 características o 3 resultados prácticos se dan en la vida de todo creyente que es lleno del Espíritu Santo de Dios. A partir del versículo 22, el apóstol Pablo aplica estos principios al entorno familiar, luego lo aplica al entorno social y al entorno de la iglesia, hasta el último versículo del capítulo 6. Pero aquí en estos 3 versículos lo presenta de manera resumida. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros podemos ver? Leamos el versículo 19. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que el primer resultado práctico en la vida de un creyente que es lleno del Espíritu es adoración auténtica y continua. Adoración todo el tiempo. Una persona llena del Espíritu no puede parar de adorar a Dios. La vida llena del Espíritu, dijo un erudito bíblico, produce música en el corazón del creyente. ¿Me oye? Tenga usted voz o no, el creyente lleno del Espíritu es alguien que canta, es una persona que adora a Dios. Dios pone música en las almas y luego en los labios de sus hijos que andan en obediencia. Las personas que apasionadamente estudian la palabra de Dios y que tienen ese propósito claro en sus vidas de aplicar los principios de la palabra, son personas que están todo el tiempo motivadas para adorar. Ahora bien, en las Escrituras, la palabra nuevo que vemos allí se emplea con mayor frecuencia con relación al canto que a cualquier otro elemento de salvación. Capítulo 33, versículos 1 al 3, la traducción viviente lo pone de este modo: que los justos canten de alegría al Señor, les corresponde a los puros alabarle. Alaben al Señor con melodías de la lira, toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas, entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Una persona llena del Espíritu Santo evoca a Dios, adoración llenas de alegría, que salen de la profundidad del corazón, así que no es apariencia. Muchas personas en el momento de adoración en la iglesia se ponen de pie para que otros no lo critiquen porque estaban sentados. Levantan sus manos porque todos las levantaron. Y algunos se atreven incluso hasta a llorar porque la mayoría lloró. No quieren ser los únicos que no lloraron. Pero la verdad es que cuando estamos en el templo,
y adoramos a Dios, tenemos que hacerlo de corazón. Y cuando estamos en la casa, adoramos a Dios, tenemos que hacerlo de corazón. Y donde quiera que estemos, debemos adorar a Dios y debemos hacerlo de corazón, porque la adoración no es para las personas que están a nuestro alrededor. La adoración es para Dios y a Dios no lo podemos engañar. ¿Me oye? Ahora escuche, escribí un pensamiento hace unos días en el Facebook y causó mucho revuelo. Un amigo lo capturó, hizo una imagen de eso y lo publicó en su muro. Y le brincaron encima un montón de supuestos eruditos bíblicos del Facebook. Son eruditos bíblicos, pero solamente en el Facebook. Y empezaron a hacer críticas acerca de lo que yo escribí. Parece que les hizo mucho ruido y parece que para ellos fue también muy hiriente esa frase. Yo dije, si la santidad está ausente, la adoración es un insulto. ¿Por qué escribí eso? Porque leí el libro de Amós. El profeta Amós le fue a llevar una palabra a la nación de Israel. ¿Y cuál fue esa palabra? Les dijo a la nación de Israel que cada vez que ellos iban a la casa de Dios para rendir adoración a Dios le daba náuseas, les daba gana de vomitar la adoración del pueblo. Iban a adorar ellos iban a adorar. Levantaban sus canciones, probablemente sus canciones eran muy doctrinales. Quizás muchos de los salmos que están allí en nuestra Biblia, ellos las entonaban al Señor, pero no lo hacían desde la profundidad del corazón. No era una nación que estaba procurando glorificar a Dios en la vida práctica, por lo tanto la adoración era completamente hipócrita, no tenían reverencia ante Dios, todo lo que hacían era una completa mentira. ¿Y sabe algo? Esa es una terrible realidad también en la iglesia hoy día. Decirlo es ofensivo para muchos y quizás por eso muchos colocaron allí cualquier cantidad de cosas que se les ocurrió en contra de la frase que yo escribí, pero no es mía, es de la palabra de Dios. Simplemente es mi reflexión acerca de lo que si no tenemos vidas santas, no vamos a engañar a Dios pretendiendo cantar muy bonito o levantar himnos o coros o salmos al Señor. Un corazón humillado el Señor jamás despreciará, pero el altivo, al mentiroso, Dios lo mira de lejos. Es un insulto pretender adorar a Dios al mismo tiempo en que llevamos vidas en la carne y no dirigidas por el Santo Espíritu. ¿Me oye? Ahora, es gracias a que hemos sido hechos íntegros, purificados del pecado y partícipes de la misma santidad de Dios que nosotros podemos cantar. Cuando pensamos en la redención, cuando pensamos en el enorme sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces podemos dar gracias a Dios y exaltarlo. Nadie, excepto un cristiano, tiene razón legítima para cantar. Solo los creyentes pueden adorar realmente al Señor. Es un completo error cuando hacemos una célula, invitamos a los vecinos que no son cristianos y entonces les enseñamos a cantar coritos, haciéndoles creer que ellos pueden adorar y que su adoración es aceptada al Señor. O cuando les hacemos creer que pueden orar y que Dios escucha su oración. Les voy a decir una cosa, Dios no escucha, no, y entiéndase, no escucha la oración del incrédulo. ¿Me oye? Si usted no es cristiano, su oración no llega al cielo. No llega al cielo, su oración es escuchada y su oración no será respondida. Para que su oración sea escuchada en el cielo, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como Señor y Salvador. ¿Me oye? Ahora a alguien eso le puede parecer ofensivo. Alguien quizás podría decir, ¿cómo se le ocurre a este decir que un incrédulo no es escuchado por Dios? ¿Acaso los cristianos son mejores? No se trata de que los cristianos son mejores. Se trata de que los cristianos nos humillamos delante de Dios y el incrédulo es altivo delante de Dios. Y la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Se trata de que un creyente pueda entender y conocer la voluntad de Dios. Y cuando oramos debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Un incrédulo no conoce, no entiende la voluntad de Dios. Por lo tanto, no puede hacer una oración conforme a la voluntad de Dios. Y una oración que no es conforme a la voluntad de Dios no es escuchada por Dios. ¿Me está oyendo? Entonces es importante que entendamos esas cosas. El único que puede venir a la presencia de Dios y adorarle es un cristiano, porque solo un cristiano ha sido redimido. Ahora, Dios mismo pone canción en nuestra boca. El Salmo capítulo 40, versículo 3, también en la Nueva Traducción Viviente dice, me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Quién nos da canto para entonarlo, para cantar a Dios? Es el Espíritu Santo que está en nosotros.
Salmo 96, versículo 1 y 2 dice, el versículo 1, canten al Señor una nueva canción, que toda la tierra cante al Señor, en el sentido de que toda la tierra debe arrepentirse, toda la tierra debe creer en el Señor y entender que Él es Señor sobre todas las cosas. Dice el versículo 2, canten al Señor, alaben su nombre, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. También el Salmo 149, versículo 1 dice, alabado sea el Señor, canten al Señor una nueva canción, canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. ¿Dónde entonces se canta la alabanza? En la asamblea de los fieles. ¿Y quiénes son los fieles? Aplicado a la iglesia se refiere a cada creyente verdadero. Esa es la asamblea de los fieles. ¿Me oye? En Apocalipsis vemos también cómo la adoración un día se levantará delante de aquel que está sentado en el trono y le darán gloria y honra solo a Él. En Efesios capítulo 5, versículo 19, Pablo explica entre quiénes, de dónde, con qué, a quién y de qué manera han de cantar los creyentes llenos del Espíritu Santo. Entonces hacemos la primera pregunta, ¿entre quiénes cantan los creyentes? Los oyentes principales de nuestro cántico son hermanos en la fe. De ahí que Pablo diga, entre vosotros. ¿Me oye? Fíjese el versículo 19 otra vez. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Estas cosas deben realizarse entre los hermanos en la fe. Es así como debe hacerse y es así como nos enseña la palabra de Dios. A través de las Escrituras se presenta el canto del pueblo de Dios dentro de la comunidad de creyentes. En la Biblia nunca se caracteriza la música como si se produjera con fines evangelísticos, que es lo que han hecho también muchas iglesias. Muchos profesionales del entretenimiento hoy usan la música estilo rock o el reggaetón con el fin de llamar la atención, cautivar la atención de los perdidos. Y entonces así pretender evangelizarlos y convierten el culto cristiano en un show, en entretenimiento para el mundo y no para glorificar a Dios. Con frecuencia lo único que hacen es contribuir al debilitamiento del mensaje del Evangelio y por supuesto de la iglesia. Tiende a crear orgullo en los músicos antes que humildad. Hace del Evangelio una cuestión de entretenimiento. Tiene tendencia a negar el poder del Evangelio sencillo y la obra salvadora soberana del Espíritu Santo. Así que no debemos caer en ese error. Un destacado erudito bíblico dijo acerca de esto, y cito, las canciones de fe no son para que el mundo las cante, de hecho, ni siquiera para ser escuchadas por la gente del mundo. La persona no salva carece de capacidad para comprender las alabanzas que cantamos, porque no tienen la presencia del Espíritu de Dios en su interior. No puede cantar el cántico de redención porque no ha sido redimido. ¿Me está oyendo? ¿Cómo una persona va a poder decir gracias Señor porque me has redimido cuando es un incrédulo que está perdido aún? No entiende lo que es la redención, no es redimido, no tiene el Espíritu Santo de Dios en él. La presencia del Espíritu Santo no está en él, no está sellado por el Espíritu, no es bautizado con el Espíritu, es una persona que no puede adorar. ¿Me oye? Hubo una época de casi 1000 años donde la iglesia no cantó, no oró, y luego, gracias a la Reforma, se levantaron hombres que estudiaron la palabra de Dios y pusieron otra vez el canto en la boca de la iglesia. Y escribieron himnos y alabanzas y tradujeron la Biblia al lenguaje común, al lenguaje del pueblo, y pudieron entender de primera mano las verdades doctrinales y así entonces adorar a Dios. ¿Cómo cantan los creyentes? Es la segunda pregunta que debemos hacernos. Bueno, hablando entre ellos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando todo el tiempo. Eso es lo que dice Pablo. De esa manera es como cantamos. Número 1, Pablo dice hablando. Esta palabra hablando viene del aleo, palabra que se origina en la imitación de un sonido. Incluye aquí cualquier sonido ofrecido a Dios por un corazón lleno del Espíritu. Sonidos que salen de nuestra boca, pero que fluyen de un corazón que el Espíritu Santo de Dios ha llenado y que tiene como intención exaltar a Dios por lo que Él es. Un corazón sumiso que toca o canta para la gloria de Dios. El término salmo, que aparece allí en el versículo, se refiere más que todo a los salmos del Antiguo Testamento.
Los salmos hablan de la naturaleza y de la obra de Dios. Así que cuando adoramos, lo que estamos haciendo es exaltar la naturaleza de Dios y las cosas que Él ha hecho. Muchas canciones que se están cantando hoy en nuestro templo son antropocéntricas. Están centradas en el hombre, no en Dios. Exaltan es al hombre, no a Dios. Exaltan la obra del hombre y no la obra de Dios. Eso no es adorar. Adorar es mencionar a Dios en la letra que cantamos, mencionar sus atributos, mencionar sus obras y exaltarlo por eso. Eso es adorar a Dios. Cualquier otra cosa es una corrupción del término. Himnos, que es un término que también usa Pablo allí, se refiere más que todo a canciones de alabanza, que en la iglesia primitiva se distinguía de los salmos que exaltaban a Dios. Estos exaltaban de manera específica a Jesucristo. Era la diferencia entre himnos y salmos. Muchos eruditos piensan que varios pasajes del Nuevo Testamento eran cantados como himnos en la iglesia primitiva. Tenemos el ejemplo de Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 16. Era un himno entonado en las iglesias del primer siglo. También tenemos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. También un himno muy cantado por los hermanos de la iglesia primitiva. Cánticos espirituales. También la frase empleada por Pablo allí en el versículo, eran probablemente canciones de testimonio que abarcaban una amplia categoría en la que se incluía cualquier tipo de música con la cual se expresaban verdades espirituales. Aquí se expresaba el testimonio de algunos hermanos de cómo habían llegado a creer en Cristo y de cómo Cristo había hecho obras en sus vidas. A la hora de alabar al Señor hay espacio para todo tipo de expresiones musicales, pero esas expresiones no pueden ser desordenadas. Tienen que ser en orden y que no le robe la preeminencia a la letra doctrinal que es expresada para exaltar al Padre. En muchas congregaciones donde se utilizan músicas que son muy movidas como el reggaetón, las personas ya no prestan atención a lo que se está diciendo, sino al ritmo, y eso es lo que disfrutan. Cantando, esa frase que utiliza Pablo, se refiere a hacer melodía con la voz, con relación a alabar a Dios. El sonido que Dios busca en sus hijos es el sonido producido por un espíritu que ha llenado sus corazones. ¿Me oye? Dios desea escuchar la alabanza de un corazón que ha sido lleno de su Santo Espíritu. ¿Es usted una persona que procura continuamente alabar a Dios? ¿Adora usted a Dios de todo corazón? ¿Reconoce en medio del canto quién es Dios, su naturaleza y su obra? Porque eso es adorar. Alabando, dice Pablo, aquí tiene que ver con pulsar un instrumento de cuerdas. La palabra se traduce realmente así, pulsar un instrumento de cuerda. Un día escucharemos cantar a nuestro Señor mismo. Será bonito ese momento, cuando estemos con Él y veamos a Jesús cantar. ¿Sabía usted que los discípulos vieron a Jesús cantar cuando se reunieron en la última cena? La forma en la que ellos practicaban la cena del Señor, ellos entonaban himnos. Había varias secciones de la cena donde debía cantarse. Los discípulos estaban allí con Jesús, escuchando a Jesús cantar. Eso debió haber sido algo sumamente maravilloso, hermoso. Un día vamos a estar en el cielo y Jesús estará con nosotros y Él será quien dirigirá la alabanza. Él entonará cantos y nosotros lo veremos y lo escucharemos hacerlo. ¿Me oye? Hebreos capítulo 2, versículo 12, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, te alabaré. Y es una referencia al Señor Jesucristo. ¿Dónde o desde qué lugar cantan los creyentes? Los cantos de salvación se originan en el corazón. Puede que tengamos instrumentos o no, que tengamos buenas voces o no, pero la adoración, para que sea auténtica, para que la adoración realmente sea aceptada, tiene que ser bíblica y tiene que ser del corazón. Tiene que fluir desde lo más adentro de cada uno de nosotros. Ahora bien, ese es el primer resultado práctico de la llenura del Espíritu. Adoración continua y auténtica. El segundo, acción de gracias permanente. Fíjese bien, versículo 19. Allí vemos el primer resultado práctico. Dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El segundo resultado práctico, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que adora
una persona llena del Espíritu Santo es una persona agradecida con Dios. ¿Me oye? Ahora bien, William Hendrickson, hablando sobre esto, dijo lo siguiente, y cito: acción de gracias es el reconocimiento agradecido de los beneficios recibidos. Presupone que la persona ocupada en esta actividad reconoce tres cosas. Número 1, que las bendiciones que disfruta le fueron otorgadas, de modo que honradamente no puede atribuirse crédito por ellas. Número 2, que es totalmente indigno de ellas. Y número 3, que son grandes y muchas. ¿Me oye? Somos agradecidos porque sabemos que lo que Dios nos ha dado no lo merecemos. Y entonces eso nos mueve a darle infinitas gracias a Él. La gente puede tener una de tres actitudes posibles acerca de la acción de gracias. Escuche para que evalúe cuál es la actitud de usted al momento de ser agradecido con Dios. Actitud número 1. Dar gracias es algo innecesario. Algunas personas no son agradecidas por la sencilla razón de que consideran que merecen todas las cosas buenas que tienen, si acaso merecen más. Así que no tienen la costumbre de dar gracias a Dios. Muchos de nosotros pensamos que merecemos y es obligatorio que todos los días tengamos que comer, así que no pensamos en darle gracias a Dios por los alimentos. Un día fui a comer en casa de un pastor amigo y me di cuenta que él y su familia comenzaron a comer de una vez. Y yo dije, ya va, ¿y la oración? Y él me dijo, pero ¿para qué vamos a orar si ya Dios bendijo los alimentos? Porque somos sus hijos. Y yo le dije, sí, ya Él los bendijo, pero nosotros no le hemos dado gracias por eso. ¿Me oye? Así que comenzamos a orar. Oramos para darle gracias a Dios por las cosas que Él nos da. Tenemos que darle gracias a Dios si una arepa nos vamos a comer. Cuando nos sentamos en casa, la familia debe hacer un reconocimiento agradecido de lo que Dios les ha dado ese día para comer. Entendamos eso, hermanos. Un creyente lleno del Espíritu Santo de Dios constantemente está agradeciendo a Dios por todas las maravillas, bondades y bendiciones que le da. Aunque a veces nos parezca que no es así, pero Dios está bendiciéndonos constantemente. Él no nos abandona y no nos deja solos. Infieles somos nosotros que nos olvidamos de Él, pero Dios no es así. Todo el tiempo está dándonos cosas. Pero algunas personas son como el agricultor rico de la parábola de Jesús, allá en Lucas 12, en el versículo 19 y el 20. Ese hombre, en lugar de dar gracias a Dios, mire lo que le dijo a su alma. Lucas 12, 19 y 20. Le dijo así: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y luego el versículo 20. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Puso toda su confianza en sus bienes, se olvidó de lo más importante y ese mismo día iba a morir, lo que había acumulado no iba a disfrutarlo. Así que, hermanos, no sentir la necesidad de agradecer a Dios es mucho peor que la ingratitud. Procuremos evaluar eso en nuestras vidas. Segunda actitud, acción de gracias con hipocresía. Tenemos un ejemplo claro en la Biblia, Lucas capítulo 18, versículos 11 al 14. Allí se nos habla del fariseo justo en su propia opinión. ¿Qué hizo ese fariseo? Le dio gracias a Dios porque él no era como el publicano que estaba a su lado. Hipocresía, pura hipocresía. No seamos así, no seamos hipócritas, no caigamos en ese error. Número 3, el agradecimiento que es auténtico. En Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19, se nos habla de los 10 leprosos que Jesús sanó en camino a Jerusalén. De esos 10 leprosos, según Lucas, solo uno regresó para darle gracias por lo que había hecho. ¿Cuántos de nosotros ponemos nuestra mirada en las bondades de Dios y nos detenemos para darle gracias? Seamos agradecidos, hermanos. Hoy usted pudo ponerse de pie y vino a este lugar. Dele gracias a Dios por eso. ¿Me oye? Dele gracias a Dios porque hay oxígeno en sus pulmones. Usted no tiene que salir a trabajar para ganar dinero y salir a comprar oxígeno y usted pueda respirar. Dios lo ha puesto a su disposición. Su cuerpo funciona y puede adquirir los nutrientes de los alimentos porque Dios lo diseñó de ese modo.
Cada mañana usted tiene energía en su cuerpo para levantarse porque Dios le provee a usted de esa energía. Debemos dar gracias a Dios por cada día nuevo que nos permite tener. Apenas nuestros ojos se abran, debemos ser agradecidos con Dios. Leí en un libro una leyenda medieval y quiero compartirla con ustedes. Dice así: una leyenda medieval habla acerca de 2 ángeles enviados a la tierra por el Señor para recolectar las oraciones de los santos. Uno de ellos debía recoger las peticiones y el otro las acciones de gracias. El ángel responsable por las peticiones no pudo llevarlas al cielo en un solo viaje, mientras que el ángel responsable de las acciones de gracias las llevó en una sola mano. ¿Se da cuenta? Somos muy rápidos y estamos siempre presurosos para hacer oraciones cuando se trata de pedirle cosas a Dios. Señor, provéenos en esta situación tan difícil. Señor, ayúdame a conseguir un empleo que pueda darme estabilidad económica ahora en la crisis nacional. Señor, provéeme los alimentos que necesito para que mis hijos puedan comer dignamente. Señor, ayúdanos a pagar la colegiatura o el seguro. Ayúdanos, Señor, a mantener esto o aquello. Pero ¿cuántas veces le damos gracias a Dios? Saquemos la cuenta, se sorprenderá cuando usted mismo vea el resultado. El Salmo capítulo 100, en el versículo 4, nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. La manera de venir a Dios es adorar a Dios dándole gracias por todas las cosas que Él nos da. El mismo autor que acabo de citar, William Hendrickson, él también dijo en su libro, y cito: cuando una persona ora sin agradecimiento, ha cortado las alas de la oración, y cuando la manda a volar, no se puede levantar del piso. Tenemos que ser agradecidos cuando estamos haciendo clamor a Dios. En Efesios capítulo 5, y ahí versículo 20, Pablo dice: ¿cuándo, por qué razón, de qué manera y a qué persona debe dar siempre gracias el creyente lleno del Espíritu Santo? Número 1, ¿cuándo debemos ser agradecidos? ¿Qué dice Pablo? Siempre. Seamos agradecidos siempre. Cuando las cosas salen bien, seamos agradecidos. Cuando las cosas salen mal, seamos agradecidos también. Entienda esto: cuando Dios trae pruebas y dificultades a nuestra vida y nos quejamos y murmuramos, estamos dudando de su soberanía, estamos dudando de su amor y estamos dudando de su sabiduría. Por lo tanto, en los momentos más triviales de la vida también debemos dar gracias a Dios. Ahora, hay 3 niveles de gratitud. 3 niveles. Primer nivel, ser agradecido cuando estamos bendecidos. Ese es el nivel más sencillo. Cuando la nevera está llena, cuando pudimos comprar la camisa o el pantalón que más nos gusta, cuando pudimos pagar aquella deuda que habíamos adquirido, entonces somos agradecidos de inmediato. Esa es la manera, ese es el nivel más superficial. Cualquiera puede estar en ese nivel de agradecimiento. Número 2, ser agradecidos por la esperanza de bendición y la victoria que está por venir. Esto es un nivel más alto de agradecimiento y requiere un poco más de madurez, porque aquí es agradecer a Dios antes de recibir la bendición. ¿Me oye? ¿Cuántos de nosotros le estamos dando gracias a Dios por esas cosas que hemos pedido en oración, conforme a su voluntad, pero que aún no ha llegado y que no sabemos que llegará? Ana, la mujer del Cana, cuando fueron al templo a adorar, ella tenía una profunda agonía, y usted sabe cuál es. Ella no podía tener hijos. Penina, la otra esposa del Cana, se burlaba de ella y la molestaba, porque Penina sí tenía hijos. Entonces Ana fue a la presencia del Señor y comenzó a orar para pedirle a Dios que por favor le concediera tener un hijo, y le prometió a Dios dedicar su hijo siempre para él si se lo concedía. Ella se levantó de ese lugar y se fue sin estar embarazada aún, pero ya no estuvo más triste, dice la Biblia. Ya no se quejó más, porque ella estaba confiando en el Señor y estaba agradecida. El solo hecho de poder estar en la presencia de Dios y de exponer nuestras necesidades en oración a Él es suficiente para que le demos gracias, para que le digamos: Señor, gracias porque tú, Padre, nos has escuchado, aunque no sepamos si va a responder o no. En Juan capítulo 11, versículo 41 y 42, Jesús oró frente a la tumba de Lázaro, y mire lo que dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Jesús iba a resucitar a Lázaro, pero dio gracias antes. ¿Me oye? Antes de que la respuesta llegara. Cuando los creyentes llegamos a este nivel de acción de gracias, podemos entonces anticiparnos a la victoria que vamos a obtener. Ahora, entendamos algunas cosas. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Me oye? ¿Cuáles todas estas cosas? Cualquier problema, cualquier tribulación, cualquier necesidad, cualquier enfermedad, incluso la muerte misma, somos más que vencedores. El término griego es upernikao. Upernikao significa doblemente vencedor o super vencedores. Así que la Biblia no enseña que somos vencedores, somos más que vencedores, somos doblemente vencedores o super vencedores. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10 se nos enseña que podemos anticiparnos a las aflicciones cuando damos gracias a Dios antes de que éstas lleguen. En una ocasión, cuando Josafat, en 2 Crónicas capítulo 20, versículo 1 al 22, en esa ocasión, Josafat se vio derrotado en una de las batallas y dice allí el pasaje que él clamó a Dios y agradeció antes de saborear la victoria. Como dije, es necesario un nivel de madurez más alto para llegar a este nivel. Pero está el tercer nivel de acción de gracias. Darle gracias a Dios en medio de la batalla, en medio del sufrimiento. Cuando el día se ha puesto completamente oscuro y no podemos ver absolutamente nada, podemos darle gracias a Dios y adorarlo porque Él está con nosotros. Este es el nivel que Dios quiere. Este es el nivel que Dios quiere que nosotros nos mantengamos. La persona que es capaz de dar gracias a Dios en los momentos más críticos de su vida, y piense si quiere en la muerte de un ser amado, y aún en el sepelio de su ser amado puede usted agradecer a Dios. Entonces usted es una persona que puede dar gracias a Dios en cualquier otra circunstancia. ¿Me oye? Aquí es donde Dios quiere llevarnos. Es posible hacerlo si el Espíritu Santo nos ha llenado. Recuerde que es la obra santificadora del Espíritu Santo en el creyente. No es nuestro mérito, no es nuestro esfuerzo, es la capacidad que recibimos por lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nosotros. Dar gracias mientras pasamos por tribulación o prueba, y aun cuando parece que estuviéramos fracasando o sufriendo derrota. Este es el tercer nivel. Cuando creemos que todo se ha perdido, que ya nuestras fuerzas nos han dejado y caemos al suelo y ya no podemos continuar, pero podemos levantar nuestra voz y decirle: Dios, gracias. Aunque su vida corría peligro, Daniel dio gracias a Dios. Allá en Daniel capítulo 6, versículo 10, mire lo que él dijo. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este versículo se encuentra dentro de un contexto en el cual se había prohibido adorar o clamar a cualquier dios en Babilonia, que era donde estaba Daniel. ¿Me oye? Cuando Daniel escuchó ese decreto, él había sido obediente en todas las normas en Babilonia. Pero ante ese decreto, él no dobló sus rodillas. Él fue a su casa y continuó siendo fiel a Dios. Y en medio de lo que él sabía que se le avecinaba a causa de violar el decreto, él dio gracias. Tenemos que ser agradecidos con Dios. No importa lo que estemos viviendo. Las cosas en este país no son fáciles. ¿Me oye? Sé que muchos de ustedes a veces no tienen nada que comer en casa, que conseguir los alimentos es muy cuesta arriba y que el dinero no alcanza. Todos estamos enfrentando esa situación. Pero escúcheme, la Biblia nos enseña que en esos momentos debemos alabar a Dios. Incluso Jonás, con todos los prejuicios que él tenía, en su desobediencia, él terminó su oración desde el vientre del gran pez con las siguientes palabras. Jonás capítulo 2, versículo 9. Jonás dijo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová.
¿Dónde estaba Jonás? Dentro de un pez enorme que se lo tragó. En el vientre de ese pez, Jonás le dio gracias a Dios y adoró a Dios. ¿Me oye? Qué buen ejemplo para nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos dándole gracias a Dios? Porque en medio de todos estos meses tan terribles que hemos vivido, aún hemos conseguido que comer. Hemos podido trabajar y recibir nuestro salario. Hemos podido comprar y alimentar a nuestra familia. Y aquí estamos hoy y hemos adorado a Dios. Y estamos escuchando el mensaje. ¿Me oye? Seamos agradecidos sin importar cuáles sean las circunstancias, amados hermanos. Después que Pedro y algunos de los otros apóstoles en Jerusalén habían sido flagelados y tenían impuesta la orden de no hablar más en el nombre de Jesús, miren Hechos 5:41 lo que la Biblia dice acerca de Pedro y quienes andaban con él. Dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Predicar el evangelio les trajo a ellos problemas, les trajo sufrimientos, pero eso no les trajo quejas, eso no les trajo angustia, eso les trajo gozo. ¿Me oye? Así que los cristianos en Venezuela sufrimos, sí, como cualquier persona, pero los cristianos debemos gozarnos porque el Espíritu Santo de Dios produce eso en nosotros. ¿Me está oyendo? Desde su celda en Roma, Pablo también esperaba ser juzgado y con mucha posibilidad él esperaba ser ejecutado. Pero mire lo que dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al versículo 6 y también el versículo 12. Él dijo así: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. ¿Dónde estaba Pablo? Preso en Roma. Sabía que lo iban a matar. ¿Y en qué estaba pensando? En los hermanos de las iglesias. ¿Y qué estaba haciendo? Dando gracias a Dios. Cada vez que pienso en ustedes, les doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Además, mis amados, dice el versículo 12, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pablo está preso en una celda en Roma, hambriento probablemente, golpeado seguro, y ahí estaba completamente incómodo, y en lugar de quejarse, en lugar de angustiarse o de llenarse de amargura por toda la circunstancia difícil que estaba viviendo, él daba gracias a Dios porque la obra del Evangelio continuaba avanzando. Yo le doy gracias a Dios en Venezuela porque podemos predicar libremente el Evangelio, y usted debe darle gracias a Dios por eso. Ahora, amados, hemos visto dos principios importantes de un cristiano que es lleno del Espíritu Santo. Número 1, es una persona que adora continuamente al Señor. Número 2, es una persona que agradece continuamente al Señor. Y número 3, se encuentra en el versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos es upotazo, que significa estar por debajo de, no en el sentido de que nos sintamos inferiores o de que valemos menos, sino de que seamos humildes y siempre estemos dispuestos a servirnos unos a otros. ¿Qué estaba enseñando Pablo aquí? Que un cristiano lleno del Espíritu Santo no lleva una vida orientada hacia sí mismo, sino que su vida se orienta siempre hacia los demás. Es la persona que pone las necesidades de sus hermanos por encima de sus propias necesidades. Es la persona que procura entonces colaborar y servir a sus hermanos siempre que les sean posible, porque sabe que es un enorme privilegio que Dios le ha dado. Ese fue el ejemplo que Jesucristo mismo nos dio y lo hizo en todos los niveles. En la última cena, quien limpió los pies de los discípulos fue Jesús. Esa era una labor que solamente le realizaba el esclavo del mayor escalafón en esa sociedad. Tomar una taza con agua, tomar una toalla y luego mojarla, ir a cada persona y quitarle el polvo de los pies.
Jesús hizo eso. Se acercó a sus discípulos y les lavó los pies, enseñándonos que cada uno de nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a servir. Amados hermanos, servir es un enorme privilegio. Acompáñenme, por favor, a la epístola a los Filipenses en el capítulo 2 y mire lo que dice el versículo 3 de la forma como debemos hacer las cosas en la iglesia. Dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Fíjese, muchas personas tienen ministerios en la iglesia solo porque quieren ser vistos o porque quieren que otros escuchen lo que está haciendo. Pero esa no es una motivación correcta. No debemos hacerlo por vanagloria, no debemos hacerlo por contienda. Tenemos que hacerlo porque queremos glorificar a Dios y porque queremos servir a nuestros hermanos. ¿Me oye? La persona que está llena del Espíritu Santo de Dios es una persona que está en una relación correcta con Dios. Y por ende es una relación que está en una relación correcta con sus hermanos. Ahora tumbemos el dominó al revés. Una persona que no está en una relación correcta con sus hermanos es una persona que no está en una relación correcta con Dios, y una persona que no está en una relación correcta con Dios es una persona que no es llena del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, está caminando en la carne. ¿Me oye? Pablo dice aquí entonces: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. ¿A quién? A él mismo. No dice que los demás son superiores a ti, dice que los estimemos como si lo fueran. No seamos altivos, no seamos egoístas, colaboremos con nuestros hermanos, sirvamos a nuestros hermanos. El ministerio cristiano no debe ser un ministerio egoísta, tiene que ser un ministerio servicial, tiene que ser un ministerio que está dispuesto al trabajo en equipo. Un ministerio que está dispuesto a brindar solidaridad, apoyo, ayuda, con amor, con cariño, con verdadero interés en el otro. Porque en el mundo las amistades funcionan de acuerdo al beneficio que tú puedas dar. ¿Me oyes? Muchas personas en el mundo hacen favores, pero con el propósito de acumular favores guardados. Le hice un favor a tantas personas, cuando necesite ayuda, ellos no podrán decirme que no porque están en deuda conmigo. Eso es un servicio con intereses, es un servicio hipócrita. Pero el servicio del que está hablando el apóstol Pablo es un servicio abnegado, sin esperar recibir nada a cambio. Dejo de pensar en mí mismo para pensar en la necesidad del prójimo, lo que él necesita. ¿Me oye? ¿Cuántos de nosotros nos enfocamos en las necesidades de nuestros hermanos? ¿Cuántas necesidades hay aquí en medio de nosotros? ¿Estamos pendientes de las necesidades de los hermanos? ¿Procuramos nosotros satisfacer esas necesidades? Es un mandamiento apostólico para cada uno de nosotros, hermanos. Debemos ser serviciales. El egoísmo es la naturaleza misma, es la esencia misma del pecado. ¿Me oye? Y no podemos dejar que el egoísmo nos esclavice. Dice el versículo 4, y es más claro en lo que quiero decir. Dice Pablo: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que Pablo está diciendo es: no te orientes tanto hacia ti mismo al punto de que se te olvide que tienes que ser servicial, solidario con tus hermanos, incluso con las personas del mundo. ¿Me oye? Debemos ser serviciales, no podemos ser egoístas. No debemos serlo. No es así como un cristiano vive. Yo se lo conté una vez a usted y se lo voy a decir nuevamente. Y no vaya a mirar a su lado porque la persona de la que voy a hablar no está aquí. Iba con un par de hermanos en su vehículo y ellos iban con sus hijos. Y recuerdo que estaba lloviendo fuerte y habían unos hermanitos, 2 hermanitos que estaban debajo de un techito y la lluvia los tenía allí paralizados. Ellos pasaron y echaron corneta y ellos no pararon y me explicaron por qué. Pastor, vamos a explicarle por qué no le damos la cola a los hermanitos. Yo hubiese preferido que se hubiesen quedado callados la boca o que se me partió el corazón en 1000 pedazos cuando me dijeron eso. Lo que pasa es que nos han enseñado
que, decían ellos, que nuestros hijos tienen un puesto en el carro. Y entonces no podemos quitarle el puesto del carro a nuestros hijos para cedérselo a otro, porque eso deteriora el carácter y la personalidad de nuestros hijos. Como yo siempre hablo de más, ese día hablé de más. Y les dije, ustedes aprendieron eso de la psicología humanista y mundana. Y le están enseñando a sus hijos a no negarse ellos mismos para apoyar al hermano. Deberíamos incluso ser capaces de bajarnos nosotros del carro para que se monten ellos y quedarnos nosotros debajo de ese techito. Y servir así a los hermanos. ¿Me oye? Yo no pensaría 2 veces para decirle a mi hijo que le dé un ladito al prójimo para llevarlo también, o para sentarlo en mis piernas y enseñarle a mi hijo que tenemos que ser solidarios y apoyar a los que necesitan apoyo. Esa es la enseñanza cristiana. La otra es mundana, satánica e infernal. No enseña así a sus hijos. ¿Me oye? Y pasado un tiempo, escuché a un destacado pastor y psicólogo de la ciudad enseñar eso en su púlpito. Por eso es que tenemos tantos conceptos erróneos. El servicio a los demás es una característica espontánea en aquel que es lleno del Espíritu Santo y que ama a Jesucristo. ¿Hasta qué nivel debemos servir a los demás y negarnos a nosotros mismos? Pablo dijo, a continuación lo dice, ¿cuál es el nivel? Al nivel de Cristo. ¿Cuál fue el nivel de Cristo? Que fue a la cruz para tomar tu lugar. Fíjate lo que tenía que pasar contigo. Tú tenías que ser machacado por Dios. Tú tenías que ser objeto de la ira eterna de Dios que cayera sobre ti. Escúchame, la ira eterna de Dios, por siempre y para siempre, la ira cayendo sobre ti, sin descanso alguno, sin respiro. Eso tenía que pasar contigo. Y eso era lo que tú te merecías. Por si acaso se nos ocurre pensar de que el hermano no merece que le hagamos un favor. Eso era lo que nosotros merecíamos. Y el Señor tomó el lugar de quienes no merecían que Él tomara el lugar. Y la ira de Dios eterna se desató sobre Cristo en la cruz por nosotros. Y Él murió por nosotros. ¿Cuál es el nivel de servicio que tenemos que darle a nuestros hermanos? Ese nivel, estar dispuestos incluso a morir por nuestros hermanos. ¿Usted se imagina entonces a qué nivel llegamos cuando nos bajamos del carro para mojarnos y pedir que otros se monten? O cuando le decimos a nuestros hijos, venga para la pierna, para que le demos un espacio al hermano, que lo vamos a llevar. Eso no se acerca en nada a lo que Pablo nos está enseñando en el pasaje. Vamos a leerlo. El versículo 5. Entonces el ejemplo de Pablo es Jesús. Les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿No dice la Biblia que Dios exalta al que se humilla? Lo hizo con Cristo. Dios exaltó a Cristo porque se humilló. Pero recuerde esto, Cristo nos dio el mejor de los servicios, servicio que no merecíamos, tomar nuestro lugar de castigo, ser castigado por nosotros, morir en nuestro lugar. Y gracias a ese sacrificio, usted y yo tenemos vida hoy y podemos estar aquí cantando y adorando a Dios, no por algo que tú hiciste o por algo que tú merezcas. Estamos hoy aquí y yo estoy aquí predicando, no por un mérito propio o porque, wow, qué bello es el pastor Tony, por eso él tiene que predicar los domingos. No, estoy aquí parado y cada persona que viene a esta iglesia y ofrece un servicio, es por el mérito de Cristo que tenemos el privilegio de servir a Dios y de servir a otros. ¿Me oye? Entonces entendamos eso, hermanos.
Entendámoslo bien y estemos siempre dispuestos a someternos unos a otros, considerándolos como superiores a nosotros mismos. No orientarnos a nosotros, sino orientarnos hacia los demás. Poder ver sus necesidades, sentir sus necesidades y ayudarlos en sus necesidades. ¿Me oye? ¿Hasta qué nivel? Hasta la muerte misma, si es necesario. Amén. Allí están entonces los 3 resultados prácticos de una vida llena del Espíritu Santo. Número 1, adoración auténtica y continua. Número 2, acción de gracias permanente. Número 3, sumisión abnegada a nuestros hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra preciosa. Tu palabra nos guía a hacer cada día las cosas mejor. Tu palabra nos corrige, Señor, esas cosas en las que a veces fallamos, pero que tu palabra es esa luz que nos advierte que debemos retomar el camino que hemos perdido. Suele pasar en nosotros, pero tu palabra siempre presente, tu consejo siempre allí, Señor, para que lo podamos tomar y para que podamos ser hijos fieles. Que tu Espíritu Santo nos llene para que seamos adoradores auténticos, que nos llene para que seamos agradecidos a cada momento, que nos llene para que podamos orientarnos hacia otras personas y no tanto hacia nosotros mismos, que podamos ofrecer el mejor de los servicios a nuestros hermanos y ayudarlos en su necesidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias te damos por tu Santo Espíritu. Gracias porque tú cada día nos perfeccionas para que podamos hacer tu obra y podamos cumplir con el propósito primordial, que es glorificar tu santo nombre. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.